Queridos hermanos, hoy nos encontramos en el tercer domingo del tiempo de Adviento, del tiempo ordinario. Y este tercer domingo del tiempo ordinario, el Papa Francisco lo ha declarado Domingo de la Palabra de Dios. Es bien interesante este domingo, ¿no? El Papa lo ha proclamado o lo ha declarado Domingo de la Palabra de Dios. Agradecemos aquí pues a Flor y también a Francisco que nos han proclamado hoy en este domingo la palabra del Señor. Este ministerio es bien bonito, fíjense bien, el de proclamar la palabra de Dios. Desde aquí donde me encuentro. Les decía el domingo pasado que tuvimos una formación para lectores, que cuando el lector sube acá a leer la palabra del Señor o a proclamarla, uno como persona humana desaparece. Y quien habla a su pueblo es Dios. Así es que Francisco y Flor, ellos desaparecieron en el momento de leer o proclamar la palabra de Dios, y Dios fue el que habló a través de ellos, ¿no? Por eso dice, uno humanamente desaparece, y quienes hablan a su pueblo es Dios. Cuando uno lee la palabra del Señor, sobre todo cuando se hace la lectura con la lección divina, eso es muy hermoso, usar el método de la lección divina, sobre todo para los proclamadores de la palabra del Señor y para todo aquel que lee la Sagrada Escritura. Cuando lean un pasaje de la Sagrada Escritura, ustedes háganse dos preguntas. Son tres, pero voy a mencionar dos. Y esto va sobre todo, como dije, para los lectores. ¿Qué me dice el texto a mí? Oigan bien la pregunta. ¿Qué me dice el texto de la Sagrada Escritura que yo he leído a mí? Porque esto es bien interesante. ¿Qué me está diciendo el texto a mí? Porque Dios no tiene necesidad que la Escritura le hable a Él, porque Él la ha creado. Y Él no es ningún pecador. Nosotros sí somos pecadores. Por lo tanto, la Biblia no le habla a Dios, sino que le habla al ser humano, nos habla a nosotros, nos habla a la iglesia en general, como sus hijos, como iglesia que lo somos. Y cuando uno pues conoce bien esta realidad, ¿qué me está diciendo el texto a mí? Bueno, eso vale la pena hacerlo. Y la siguiente pregunta es, ¿qué yo le digo al texto? Imagínense, ¿qué le puedo decir yo al texto que he leído? Porque tenemos algo que decirle, ¿sí o no? Claro que sí, nosotros tenemos que decirle algo a la lectura. Y la lectura ya me dijo a mí, también nosotros debemos de decirle algo a la lectura. Miren, los lectores que leen con la lección divina, cuando vienen aquí, ya vienen evangelizados. Ya vienen comprendiendo el mensaje de la lectura que uno lee. Y por eso a los lectores se les dice, miren, hay que preparar la lectura, y preparar la lectura es de esta manera, de esta forma, ¿no? Uno cuando viene acá, bueno, ya viene evangelizado y transformado al mismo tiempo, ¿no? Porque la lectura la hemos repasado, la hemos leído, haciéndonos ese tipo de preguntas. Cuando llegamos acá, bueno. Así es de que un proclamador o un lector, si lee bien, miren, ustedes como asamblea ya no necesitan que el padrecito dé la homilía, porque ustedes ya han captado el mensaje a través de la lectura. Pero cuando no se lee bien, entonces ustedes están, ¿qué es lo que ha dicho la lectura el día de hoy? Porque no captaron el mensaje de salvación o el mensaje que es para usted o es para todos nosotros. Pero cuando se lee bien, el padre ya necesidad tiene de
dar la homilía porque ya el mensaje se entendió a través de la lectura de la palabra del Señor, ¿no? Y fíjense bien, las lecturas que acabamos de escuchar nos hablan de leer la palabra del Señor. Esdras era el sacerdote de aquellos entonces y nos dice la primera lectura que acabamos de escuchar del libro de Nehemías. Era el día primero del mes séptimo y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todo, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, amén. Miren, el sacerdote Esdras era el proclamador de la palabra del Señor, así como nos han leído aquí nuestros lectores, ¿no? Así como estamos en esta asamblea eucarística, así Esdras se puso de pie y todo el mundo también y comenzó a leer el libro de la ley, es decir, el libro de la palabra del Señor. Y al final todo mundo, al final todas las personas respondían con el amén. Bien interesante, ¿no? Así es que todos nosotros leamos la Sagrada Escritura. Quienes no tienen la Sagrada Escritura en su casa, pues aquí la vendemos en la parroquia, ¿no? Pero hay que hacernos unos apasionados de la lectura de la palabra del Señor. Hay que convertirnos todos nosotros en personas amantes de la palabra del Señor. Quienes leen todos los días por lo menos un capítulo de la Sagrada Escritura. Ahí tenemos algunos, tenemos al otro, aquí también, y aquí tenemos otro. Miren, eso es muy bonito. Familiarizarse con la palabra del Señor todos los días, con la Sagrada Escritura. Y antes de que nosotros leamos la palabra del Señor o la Sagrada Escritura, hay que pedirle al Espíritu Santo, ¿no? Porque la palabra del Señor a veces no es tan fácil entenderla, no es tan fácil comprenderla, porque hay que ubicarse a veces en el contexto, nos dicen los entendidos de la Sagrada Escritura, luego en el texto y el pretexto nos dicen, ¿no? No es fácil. Pero con la luz del Espíritu Santo, con la luz de Dios, con la luz de su divinidad, el hombre puede entender mejor la Sagrada Escritura. Así es que todos nosotros, cuando leamos la Sagrada Escritura, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Hay que pedir la presencia de Dios en nosotros, la presencia del Espíritu Santo en la vida nuestra o en la vida de la iglesia o en la vida de cada persona individualmente hablando, ¿no? Si no, no vamos a entender nada. Y en vez de quedar bien confundidos vamos a quedar. Los hermanos protestantes, ellos leen la Sagrada Escritura a veces como les da la gana, ¿no? El padre Luis Toro cuenta una historia que uno le dijo, mire, yo la Sagrada Escritura la leo revés y derecho. Ahí está el problema, que usted la lea al revés. Y la Sagrada Escritura hay que leerla, pero como Dios quiere, como la iglesia lo quiere. Porque la Sagrada Escritura, dice el padre Hernán Pereda, no es un libro, es una persona. La Sagrada Escritura no es un libro, es una persona. No es algo, sino que es alguien, ¿no? Eso es la Biblia. No es algo, sino que es alguien. Y alguien es una persona. La Sagrada Escritura es Cristo quien nos habla, es Dios quien nos habla a nosotros. Y por eso qué bonito sería que todos nosotros nos hiciéramos o nos convirtiéramos en amantes de la palabra del Señor todos los días, ¿no? Así como las personas que ven las novelas, ¿no? No se pierden una noche de ver la novela, y si se la pierden le preguntan a la vecina al siguiente día para ver cómo va la situación, ¿no? Para enterarse cómo van las cosas. Así nosotros también deberíamos de
de leer la palabra del Señor todos los días, por lo menos un capítulo del Evangelio. Ustedes sabrán cuál puede ser: San Juan, San Lucas, San Marcos, San Mateo, o comenzamos por el Antiguo Testamento, pero lo bueno es que leamos la Sagrada Escritura, que nos convirtamos en apasionados de la Sagrada Escritura. Les voy a indicar pues que se vayan a un programa que lo tiene el padre Hernán Peredo, un sacerdote argentino, y también Ricardo Grosona, otro entendido en la Sagrada Escritura. Busquen en Google Cristonauta y se van a dar cuenta de estos dos hombres tan grandes en la Sagrada Escritura. Yo he aprendido mucho de ellos cuando veo sus videos, cuando veo su formación. Los videos duran media hora. Y ojalá pues nosotros en el tiempo que viene, en septiembre tenemos el mes de la Biblia. Vamos a poner unos cursos bíblicos donde ustedes van a venir a aprender un poquito de la historia de la salvación en la Sagrada Escritura. Hay como 3 niveles: nivel 1, nivel 2, nivel 3. Ya el nivel 3 es bien avanzadito, pero el nivel 1 uno aprende lo básico, aprende por lo menos cómo buscar los libros de la Biblia, o enterarnos cómo es que está ubicada la Biblia, porque la Biblia es bien compleja, no es tan fácil de leerla, es bien difícil, pero estudiándola y con la ayuda del Espíritu Santo uno puede avanzar mucho en lo que es la Sagrada Escritura, ¿no? Fíjense que Jesús, dice el Evangelio, se encontraba en las sinagogas. Él iba los sábados a la sinagoga. Y en la sinagoga, bueno, son pequeñas capillas, diríamos, o pequeños templos de aquellos entonces. Ahora se le llaman templos, en aquellos entonces sinagoga, pero estamos hablando en lo mismo, ¿no? Y Jesús dice que se sentó allí y le llevaron el rollo. Antes los pasajes de la Biblia estaban escritos en pergaminos y estaban enrolladitos. Tenía ese cuidado la gente de tener esos rollos donde contenía la doctrina del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no había, solo había Antiguo Testamento en aquellos entonces, porque no se había elaborado todavía el Nuevo Testamento. Así es de que Jesús dice, le llevaron el pasaje del profeta Isaías en ese rollo. Y en ese rollo, cuando Jesús comenzó a leerlo, en las primeras palabras que comienza el rollo, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Miren, estas palabras son bien interesantes. El Espíritu del Señor estaba ¿en quién? Sobre Jesús. Y comenzó a leer el rollo. Y en el rollo, fíjense bien, hemos escuchado en el Evangelio que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. El profeta Isaías ya le escribe como el trabajo que va a realizar Jesús en su vida. Porque eso fue lo que vino a hacer Jesús, eso vino a hacer Cristo cuando Él vino a la tierra. Él vino a darle vista a los ciegos, Él vino a levantar a los que estaban en las sillas de rueda, Él vino a liberarnos a nosotros y los de aquellos entonces que estaban esclavizados por el pecado. Él vino a estar aquí con la gente humilde, con la gente sencilla, que el Evangelio le llama a los pobres. Con eso vino Jesús a estar con ellos. Y Él se sentía bien al estar con este tipo de gente, ¿no? Y algunos decían, bueno, come con los pecadores, come con esta gente que es mala. Y Jesús en cierta ocasión les dijo, bueno, yo no he venido para los sanos, sino que he venido para los que tienen necesidad de médico. He venido por aquellos que tienen necesidad de la medicina. He venido por ellos,
que ellos son los que necesitan de mi presencia, de mi amor, de mi misericordia. En otras palabras, la gente pecadora como nosotros, ¿no? Porque nosotros no somos buenos. De bueno quizás tendremos un poquitito y que algunos quizás nada, ¿ves? Pero sí, para eso vino Jesús, para eso vino Cristo, para liberarnos de todas esas cosas. Y leyó en presencia de todo aquel gentío. Tanto así que la gente decía, hoy mismo se ha cumplido este pasaje en la Escritura que acaban de escuchar. La gente entendida en la Sagrada Escritura sabía que con Jesús, con la llegada de Él, este pasaje se cumplía, porque Él venía a darle vida a lo que estaba muerto. Él vino a darle vida a lo que estaba desorientado. Jesús es todo para nosotros. Así es que bueno, mis queridos hermanos, tenemos que ser más devotos a la palabra del Señor, ser más adictos a la palabra de Cristo, a la palabra de Dios. No tengamos solamente la Biblia en un altarcito sin leerla. A veces la tenemos en el estante quizás llena de polvo. Hay que desempolvarla y comencemos a leer la palabra del Señor. Eso es muy bonito, ¿no? Y felicitamos nuevamente a nuestro Ministerio de Lectores y démosles un fuerte aplauso porque hoy es el día de ellos, ¿no? Y vienen más cursos de formación para los lectores, o sea que esto no va a parar, ¿verdad? He encontrado un libro que hay como 20 clases de formación para los lectores, ¿verdad? Así es de que ellos que no piensen que van a estar así de balde o sentaditos, no. La cosa, vamos a seguir formándolo, vamos a seguir instruyéndolo para que así ellos puedan conocer mejor las cosas de Dios. Que sean unos testigos del Evangelio, de la palabra de nuestro Señor Jesús. Y cuando lo hacemos así, de esa forma, de esa manera, es cuando poco a poco vamos conociendo quién es Dios en la vida nuestra, en la vida de cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios que lo somos. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.